¿Te has preguntado alguna vez lo que realmente ocurrió tras las cámaras de Terminator 2, el juicio final? Entre efectos especiales innovadores, escenas que desafiaron la gravedad y una historia que marcó un antes y un después en el cine de acción, esta película es mucho más que solo ciencia ficción. Es una mezcla de tecnología, sacrificio humano y un futuro apocalíptico que nos dejó a todos sin palabras. Prepárate para descubrirlo todo. Hoy te traigo 15 datos sorprendentes que seguro no conoces. El número 7 te dejará boquiabierto. Número 15. El largo viaje hacia el juicio final. La génesis de Terminator 2 comenzó de una manera más complicada de lo que podría parecer, ya que el director James Cameron no tenía la intención de hacer una secuela. Tras el rotundo éxito de Terminator, 1984, muchos querían una continuación. Pero Cameron sentía que la historia estaba completa. A pesar de su rechazo inicial, las conversaciones con los productores y las ofertas financieras lo hicieron reconsiderar la idea. En 1989, finalmente accedió a escribir el guión, pero con una condición clara: la película debía superar a la original en todos los aspectos. A partir de este punto, Cameron no solo creó una secuela, sino que reimaginó el concepto, elevando la historia a una nueva dimensión. La película no solo sería una historia de acción, sino un viaje emocional en el que las máquinas no serían simplemente antagonistas, sino que se entrelazarían con el destino humano de manera profunda. Esta transformación de la trama incluyó la evolución del T-80, quien de villano se convertía en el protector de John Connor. La inclusión de la humildad, a sacrificio y humanidad en un cyborg fue una decisión audaz que cambiaría la narrativa del cine de acción para siempre, y la elección de humanizar al T-80 abrió la puerta a una comprensión más profunda del personaje. Así, Terminator 2 no solo continuó la historia de una guerra apocalíptica, sino que profundizó en las emociones y relaciones, marcando un hito en el cine de ciencia ficción. Número 14. Arnold Schwarzenegger y su regreso épico. Cuando Arnold Schwarzenegger aceptó regresar para interpretar al T-80, las expectativas eran altas. En la primera película, el T-800 era una máquina imparable, una figura fría y mecánica que representaba la amenaza de la inteligencia artificial. Sin embargo, Cameron decidió darle un giro radical en Terminator 2, convirtiéndolo en el protector de John Connor. Este cambio de rol representaba no solo un desafío para Schwarzenegger, sino una oportunidad para explorar un aspecto más humano de su personaje. El actor, consciente de este giro, tuvo que reinterpretar su personaje de manera mucho más emocional, dándole al T-800 una voz más cercana al corazón. Esta versión más compasiva y protectora del cyborg fue lo que realmente cautivó al público y lo convirtió en un héroe querido. Lo que es aún más interesante es el impacto financiero de este regreso. Mientras que en la primera película Schwarzenegger cobró $1 millón, en Terminator 2 el actor exigió un salario de $11 millones, además de un porcentaje de las ganancias. Este aumento no solo refleja su estatus como estrella, sino también el nivel de confianza que tenía en el éxito del proyecto. Para Schwarzenegger, el proyecto de Terminator 2 no era solo una película de acción más, sino una oportunidad de marcar un hito en su carrera. Como resultado, el personaje del T-80 se convirtió en un ícono cultural, trascendiendo la ciencia ficción y convirtiéndose en uno de los héroes de acción más reconocibles de todos los tiempos. Número 13. Los desafíos de los efectos especiales. Uno de los aspectos más innovadores de Terminator 2 fue sin duda el uso de efectos especiales digitales que marcaron un antes y un después en la industria del cine. La creación del T-1000, interpretado por Robert Patrick, fue un desafío técnico sin precedentes. La capacidad de este Terminator para transformarse en diferentes formas y repararse a sí mismo requería de un software de efectos visuales 3D totalmente nuevo. El equipo de efectos visuales, liderado por Stan Winston y Scott Johnston, desarrolló una tecnología avanzada llamada Solid Tech, que permitió a los animadores crear imágenes 3D realistas de un metal líquido que podía adoptar cualquier forma, desde un cuchillo hasta una copia exacta de los personajes.
El proceso era increíblemente complejo, ya que no solo se requería precisión en las animaciones, sino también que las transformaciones del T-1000 se integraran perfectamente con los actores reales. El costo de los efectos visuales fue astronómico, más de $20 millones de un presupuesto total de $100 millones. Esto lo convirtió en uno de los proyectos de efectos especiales más costosos de la historia del cine en ese momento. Además, las escenas de CGI eran tan avanzadas que Terminator 2 se convirtió en una referencia para todas las películas de acción y ciencia ficción de los 90. Los efectos digitales no solo se utilizaron para el T-1000, sino también para crear los entornos de los viajes en el tiempo, lo que hizo que el filme no solo fuera una experiencia visual impresionante, sino una revolución tecnológica en sí misma. Número 12. La escena que costó la mitad del presupuesto. La persecución más famosa de Terminator 2, que involucra al T-1000, persiguiendo a John Connor a través de las calles de Los Ángeles en una moto, fue una de las más desafiantes y costosas de filmar. Esta secuencia involucró a vehículos en movimiento a altas velocidades, explosiones espectaculares y una serie de acrobacias arriesgadas. De hecho, la escena de la persecución del camión costó casi la mitad del presupuesto de la película, es decir, más de $50 millones. El motivo no solo estaba en los efectos visuales, sino en los enormes desafíos logísticos. Una de las tomas más difíciles fue cuando Arnold Schwarzenegger, a bordo de una moto, tuvo que saltar de un vehículo a otro mientras el camión de los villanos perseguía a John. El rodaje de esta secuencia incluyó más de 40 días de filmación, además de la coordinación precisa de más de 200 personas, entre ellos expertos en efectos especiales, dobles de riesgo y coordinadores de acción. Para lograr la autenticidad de las persecuciones, el equipo evitó el uso de dobles en muchas de las escenas, lo que hizo que las acrobacias fueran aún más impresionantes y visualmente realistas. En el proceso, también se utilizaron escenarios reales en las calles de Los Ángeles para dar un tono crudo y auténtico a la escena, que sigue siendo una de las más recordadas del cine de acción. Número 11. El entrenamiento físico de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger no era solo un actor, sino un verdadero culturista profesional. A lo largo de su carrera, su físico fue uno de sus principales sellos de identidad. Para interpretar al T-80 en Terminator 2, Arnold se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento que no solo implicaba levantamiento de pesas, sino también cardio, artes marciales y, lo más importante, una dieta estricta para poder mantener un físico de alto rendimiento. A lo largo de las filmaciones, Arnold trabajó con entrenadores profesionales y realizaba ejercicios específicos para sus escenas de acción, como saltos, caídas y carreras. El entrenamiento fue exigente y doloroso, pero Arnold estaba comprometido con hacer que el personaje fuera lo más realista posible. En algunas de las escenas más intensas, como el famoso salto del camión, Arnold evitó el uso de dobles de riesgo e hizo la mayoría de las acrobacias por sí mismo. La combinación de su fortaleza física y su dedicación al personaje convirtió al T-80 en un ser imponente, pero también mucho más humano. El actor transmitió no solo poder, sino también vulnerabilidad a través de su actuación y presencia física, lo que le dio una profundidad inesperada al personaje. Número 10. Linda Hamilton y su transformación radical. La transformación de Linda Hamilton como Sarah Connor es una de las más sorprendentes en la historia del cine de acción. En la primera película, Sarah era una víctima inocente, pero en Terminator 2 se convierte en una guerrera preparada para luchar por la supervivencia de su hijo y de la humanidad. Linda Hamilton se sometió a un entrenamiento físico brutal durante 6 meses para darle a Sarah el físico y la resistencia de una guerrera entrenada. Esto incluyó entrenamientos de levantamiento de pesas, artes marciales y ejercicios de resistencia para aumentar su fuerza y agilidad. En algunos casos, ella misma realizaba sus escenas de acción sin el uso de dobles, lo que le daba un toque de realismo y autenticidad al personaje. Número 9. Robert Patrick y el T-1000. Robert Patrick interpretó al T-1000,
un villano que se convertía en un referente de lo que significaba ser una máquina perfecta de destrucción. Para ello, en Satanás, no solo tuvo que enfrentarse a un personaje que desafiaba todas las leyes de la física, dado que el T-1000 es una máquina hecha de metal líquido capaz de cambiar de forma, sino también a un entrenamiento físico que lo preparara para las acrobacias extremas y para corridas que muchas veces parecían imposibles. Patrick fue seleccionado no solo por su habilidad para la actuación, sino por su agilidad y resistencia. La escena más famosa que involucra a su personaje es la persecución a través de las calles de Los Ángeles, donde el T-1000, interpretado por Patrick, persigue a John Connor. Durante las filmaciones, Robert Patrick tuvo que realizar varias tomas corriendo a toda velocidad, alcanzando a los actores, mientras el camión lo seguía a gran velocidad. Patrick, a diferencia de otros actores de acción de la época, no tenía un físico extremadamente musculoso, lo que le daba al T-1000 una presencia más ágil y fluida, como el propio personaje. Su rapidez y habilidad para las acrobacias fueron esenciales para darle esa sensación de que el T-1000 nunca se detiene, siempre está detrás de su objetivo, siempre con la capacidad de adaptarse. Número 8. La famosa escena del camión. La persecución del camión es uno de los momentos más emblemáticos de Terminator 2. Filmar esta secuencia fue un desafío de logística y coordinación. La escena en la que el T-1000 persigue a los protagonistas, mientras la camioneta se convierte en una especie de monstruo gigante que rompe todo a su paso, necesitaba coordinación de múltiples vehículos, efectos especiales en tiempo real y un control total sobre las explosiones y el tráfico. Para esta secuencia, el equipo de producción utilizó un camión real que fue modificado para poder realizar maniobras extremas. Además, el equipo de efectos especiales diseñó explosiones tan reales como posibles, con fuegos controlados y una cantidad de destrucción impresionante en la pantalla. Lo que es aún más impresionante es que la escena fue filmada sin mucha edición posterior, lo que le dio a la persecución una sensación de realismo crudo. Las maniobras en las que Arnold Schwarzenegger se ve obligado a saltar entre vehículos en movimiento fueron hechas sin dobles de riesgo, lo que aumentó el nivel de autenticidad y peligro en la filmación. Esta secuencia, que fue filmada en carreteras públicas en Los Ángeles, se mantiene como una de las mejores persecuciones jamás filmadas en la historia del cine de acción. Número 7. James Cameron y su visión del futuro. James Cameron siempre ha sido conocido por su capacidad para visualizar futuros distópicos en sus películas. En Terminator 2, la representación del futuro no es solo un escenario apocalíptico lleno de máquinas asesinas, sino también una crítica profunda sobre el control de las tecnologías. Cameron introdujo una de sus visiones más complejas sobre el futuro, donde las máquinas se convierten en los dueños del destino humano. Para crear esta atmósfera, Cameron usó una paleta de colores fríos y metálicos que no solo representaba la influencia de las máquinas, sino también la deshumanización progresiva de la sociedad. El T-1000, en particular, fue diseñado para ser imparable, capaz de mimetizarse en cualquier forma, lo que lo hacía aún más aterrador. En cuanto a las armas futuristas, Cameron optó por diseños inusuales y tecnología avanzada que desafiaba la visión común que la audiencia tenía de las armas de fuego. Por ejemplo, el arma de plasma que utiliza el T-80 se diseñó para verse como algo completamente ajeno al mundo real. Cameron incluso pensó en el futuro distópico como un reflejo de las preocupaciones actuales, como la superioridad tecnológica y la pérdida de la humanidad en el proceso de avance. Esto no solo hizo que la película fuera emocionante, sino también que fuera un comentario relevante sobre la tecnología en su época. Número 6. La secuencia del puente. La secuencia del puente, donde el T-1000 persigue a John y Sarah Connor, es famosa por su combinación de acción real y efectos visuales. Lo interesante de esta escena es que originalmente, la idea era filmarla en un puente real que estaba en condiciones extremas, pero tras varias pruebas de seguridad se descubrió que sería demasiado peligroso para el equipo. Como resultado, el equipo de producción decidió construir un puente falso, pero con una estructura realista que permitiera las explosiones y efectos visuales del colapso.
El desafío radicaba en cómo hacer que la destrucción del puente pareciera real sin comprometer la seguridad del equipo. En cuanto a las escenas de acción, el T-1000 se lanzó hacia los vehículos con tal violencia que parecía estar rompiendo todo a su paso. La idea de que un villano como el T-1000 fuera capaz de matar sin dudar y de perseguir a los Connors sin descanso convirtió al puente en un símbolo de desesperación. No hay escapatoria, el futuro está literalmente colapsando a su alrededor. Número 5. La escena emocional que definió a Rambo. Una de las escenas más poderosas de Terminator 2 no es una de acción, sino la del monólogo de Sarah Connor en la que le confiesa a John lo que significa el futuro apocalíptico. En esta secuencia, Sarah se ve completamente rota al ver el futuro de la humanidad como inevitablemente destruido por las máquinas. Muchos pensaron que esta escena ralentizaba la narrativa, pero James Cameron y Linda Hamilton insistieron en que no debía ser eliminada, pues era la clave emocional de la película. Esta confesión no solo es una descarga emocional de un personaje que ha luchado contra todo, sino que también revela el sufrimiento psicológico que ha sufrido Sarah al enfrentar la pérdida de la humanidad. El monólogo, que se basa en testimonios reales de veteranos de guerra que vivieron el trauma de la destrucción y el rechazo, dio una nueva dimensión humana a la película. La escena se convirtió en un momento crucial donde Sarah no es solo una madre, sino también una guerrera interna que lleva consigo una carga emocional mucho más grande. Terminator 2. El juicio final. No solo fue un éxito de taquilla, fue un parteaguas en la historia del cine, donde la tecnología, los efectos especiales y los personajes complejos se unieron para crear una obra maestra. Desde el trabajo físico de Arnold hasta las innovaciones de Cameron y su equipo, cada detalle de la película se construyó para trascender más allá de su época. Si quieres saber más secretos del cine, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo viaje detrás de las cámaras.